En nombre de Jesús, Señor, que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, te ruego, Señor, que perdones todo pecado, Señor, toda mancha, Señor, Padre, que la sangre del Cordero sea cubriéndola. Te ruego también, Señor, por todas las personas que nos escuchan a través del internet, Señor, que tu palabra salga y cumpla, Señor, para lo que tú le envías. Señor Padre, te pido, Señor, que esta palabra sea de edificación, Padre, que sea para exhortación a la vida de cada uno de nosotros, Señor, que podamos todos recibirla, Señor, con corazones sencillos, Señor Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Y abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 27, el mensaje que vamos a dar hoy es edificando la familia, es la segunda parte, como les dije la semana pasada. Y vamos a ver en Génesis 27, en el verso 27. Los hermanos que tienen Biblia, compartir con los que no la tienen para que todos podamos gozarnos en la palabra del Señor. Verso 27, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, cuán importante es la edificación que podamos nosotros emprender en nuestros hijos. Habíamos hablado de que el fundamento sobre el cual hemos de edificar es Cristo Jesús. La palabra de Dios, amados, es la base fundamental sobre la cual las familias y las naciones podrán ser bendecidas y desarrollarse con muchísima diferencia a aquellas que verdaderamente no lo tienen. La formación sólida que nosotros podamos dar a nuestros hijos será el fundamento, o podríamos decirlo de otra manera: si a nuestros hijos les va bien, es porque nosotros hemos dado en ellos una formación sólida que les permitió desarrollarse correctamente. Si nuestros hijos fracasaren, será absolutamente la responsabilidad de nosotros. Si a nuestros hijos les va mal, es porque nosotros hemos permitido que ellos no tengan la bendición, amados, que no tengan verdaderamente el soporte. El soporte, amados, como lo hemos mencionado antes, es la palabra de Dios. No es lo mismo un joven lleno de la palabra de Dios que un joven vacío. La Biblia dice que el hombre tiene su corazón oscurecido, que somos vacíos y desordenados, que hemos heredado una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que hemos heredado de nuestros padres todo lo que está verdaderamente distorsionado. El hombre en sí, todos sus pensamientos son erráticos, son nocivos y contra el plan y propósito de Dios. Por tal motivo, nosotros debemos volvernos a la raíz,
debemos volvernos al fundamento que va a cambiar ciertamente el pronóstico y va a cambiar todas las cosas que puedan llegar a nuestras vidas, amado. Está fundamentado todo en la palabra de Dios, y una de las cosas fundamentales de un padre con un hijo es la bendición, amados. Y usted observe, amados, en una de las partes en donde Isaac bendice a su hijo, es aquí justamente. Usted vea cómo para bendecirlo Isaac lo llama, y observe, dice que lo llamó y le dijo: bésame. Aquí hay una cercanía, hay un contacto que nos hace ver del amor que hay entre el padre y el hijo. Dice que le dijo en el verso 26: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le dijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Amados, aquí hay una declaración, aquí hay una declaración profética, y estaba diciendo que el olor de su hijo era un olor agradable. Estaba manifestando realmente algo sublime, algo maravilloso con respecto a lo que era su hijo. Se estaba dando una honra, porque cuando el hijo besa al padre, está diciéndole el amor que tiene por él, y está verdaderamente desarrollando una relación de intimidad para que el padre pueda bendecir al hijo. Cuando el hijo viene humildemente y pide la bendición, amados, es maravilloso si el hijo se acerca y besa al padre para pedir la bendición. Yo creo que se ha perdido en estos tiempos que los padres den la bendición a sus hijos. Hemos enfriado esa relación de padre a hijo, y todo se ha vuelto un poco como mecánico. Ya no hay el contacto. Dice que Isaac lo olió a su hijo, y él percibió un olor como del campo, un olor fragante, un olor al cual él lo bendecía. Y amados, yo creo que la Biblia nos enseña, amados, cómo debe de ser la relación que tiene que haber entre los hijos y los padres. Es imposible, pues, amado, que un hijo bese a su padre si la relación está distante. Y tenemos que enseñarle a ellos desde tierno ese contacto que debe de haber para poderlos bendecir. El hijo debe de estar cercano al padre. Esto nos habla de una intimidad, de una relación. Las familias deben de estar de esa manera. Yo creo que muchas veces las familias viven distanciadas, viven sin tener lugar y tiempo para hacer cosas espirituales. Parecería que es insignificante este beso y este abrazo probablemente que había, pero era el despegue de un potencial tremendo en lo espiritual, una palabra profética dada a su hijo, de tal forma que a su hijo le iría bien. Estaba bendiciéndole con lo mejor del cielo, estaba bendiciéndolo con lo mejor de la tierra. Yo creo que le faltaban palabras a Isaac para poderle dar lo mejor a su hijo. Había una expresión, amados, de todo corazón para impregnar a su hijo con una palabra que le sirva para el resto de su vida. Creo yo, amados, que hemos menguado en estos tiempos en proferir bendiciones, y nosotros tenemos que aprender de la palabra, porque ella es el fundamento. Cuando edificamos tenemos que consultar cómo vamos a hacer, cuándo vamos a empezar, cómo lo vamos a hacer. Y
Las respuestas están aquí en la palabra. Yo pienso que en todo tiempo, si me acompañan al libro de Números, amado, en el capítulo 6, Dios da una instrucción maravillosa a su pueblo para que el pueblo de Dios sea bendecido, para que el pueblo de Dios sea prosperado. En el libro de Números, en el capítulo 6, Dios instruye a Moisés de cómo tiene que bendecir a su descendencia. Y dice en el verso 22: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti y tenga su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Oh, amados, creo firmemente que esa instrucción es una instrucción que Dios da para que los hijos de nuestros hijos vengan bendecidos. Amados, la palabra de Dios tiene un poder creativo, tiene un poder profético, tiene un poder basado en las promesas de Dios mismo. Y todo padre, amados, debe de desarrollar esta práctica como una costumbre diaria para que a nuestros hijos les vaya bien. Jehová te bendiga, Jehová tenga misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y lo haga resplandecer. Jehová tenga misericordia de ti, dice, y pondrás mi nombre sobre ellos para yo bendecirlos. A veces, amados, queremos conocer cosas muy espirituales y desechamos cosas sencillas, prácticas, que están escritas en la palabra, y muchas veces por desconocimiento decimos cosas que no son las adecuadas. Por ejemplo, decimos: tienes que cuidarte, cuídate, mijito. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro guardador, que Él es el que va a guardar y mandará ángeles para que nuestros pies no tropiecen. La Escritura dice que no se dormirá el que nos guarda. Y la expresión de nosotros, amado, con nuestros hijos debe de ser clara al respecto de esto. Dice que tenemos que darle la bendición a nuestros hijos. Jehová te guarde, Jehová te bendiga, Jehová tenga misericordia de ti, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Son las expresiones que Dios da como elementos básicos para poder bendecir a nuestros hijos. Es imposible que nosotros mismos nos podamos cuidar, amado. Es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos ampara, es Dios el que nos protege, es Dios el que nos provee, es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que guarda nuestra vida de todo mal. Y, amados, una de las cosas que debe de ser el fundamento para que nuestros hijos les pueda ir bien es que ellos estén sembrados en la palabra de Dios, arraigados en Cristo, conocedores de la palabra de Dios, amado. Creo yo que, como les dije al comienzo, no es lo mismo un joven que tiene la palabra de Dios a un joven que no conoce la palabra de Dios. Allí hay una gran diferencia, amado. Un joven que practica la palabra de Dios y un joven que, aunque la haya escuchado, no practica la palabra de Dios. Educar, amados, significa enseñar a que la palabra de Dios tiene que ser puesta por obra. Nosotros muchas veces, amados,
no hacemos seguimiento de que lo que se ha enseñado se ponga por práctica. Y ese es un grave problema, amados, que acontece. Recibimos la palabra de Dios, pero no somos hacedores de la palabra. El libro de Santiago dice que Dios se agrada no solo de los oidores, sino de los hacedores de la palabra. Y una de las cosas que olvidamos es que la necedad está ligada al joven, al muchacho. Y él desde tierno busca el mal. Por tanto, nosotros debemos de perseverar, supervisar, estar atentos. Dice que Isaac olió a su hijo. Eso habla de distancia. Eso habla de dónde venía su hijo. El olor es una manifestación de lo que somos, de cómo andamos, de nuestra vida espiritual. La Biblia dice que cuando Isaac y cuando Abraham hicieron ofrenda a Dios, dice que él percibió un olor grato. Noé hizo una ofrenda al Señor y dice que fue agradable el olor que Noé emanaba en su ofrenda. Esto nos hace ver que el olor, amados, es importante para Dios, así como debe de ser el olor que tengan nuestros hijos para con nosotros. Yo pienso que si usted es capaz de oler a sus hijos es porque usted tiene una plena cercanía a ellos, es porque ellos no son distantes, es porque ellos están con usted, usted está permanentemente pendiente del acontecer de ellos. Significa que usted no se ha desligado nunca de ellos, que aún el olor de su hijo usted lo conoce. Esto nos habla, amados, de amor, de algo sublime. Pienso yo que muchas familias han perdido lo esencial, lo básico, que es compartir, amados. El sistema mundial nos está llevando a desmembrar la familia, a que ya no nos sentemos todos a la mesa. Cada quien tiene su horario, cada quien tiene su televisión, cada quien tiene su tablet, cada quien está en lo suyo y ya no se comparte, amado. Y esto nos está distanciando y tenemos que ser sabios en poder cambiar estos fundamentos, estas cosas, amados, que hacen y deterioran la familia. Miren, amados, cómo es la instrucción de Dios. Vayamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Aquí hay una instrucción importante de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice en el verso 2, podemos leer el 1 al 7. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová el Dios de tus padres, como te ha dicho, Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Usted ve, amados, aquí hay una instrucción. Dios manda la instrucción para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y la primera instrucción dice: amarás al Señor tu Dios. Una de las instrucciones que dice es: Jehová uno es. Eso nos habla, amado, de que eso nos exime de que nuestros hijos caigan en idolatría. Eso nos hace ver, amados, que Dios es uno, que nuestra visión, nuestros conceptos, nuestro andar, nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar, nuestro levantar, están y deben de estar puestos solamente en Dios. El plan de Dios, la instrucción de Dios es: y hablarás a tus hijos en el camino, al entrar, al salir, en tu casa, fuera de ella, al acostarte, al levantarte, amados. Esto nos habla de que Dios quiere que el hombre esté impregnado de la palabra de Él, de que nuestros hijos conozcan la palabra de Él, de que es necesario que ellos la escuchen y la vuelvan a escuchar, amado. Acordémonos lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso significa, amados, que no basta con escucharla una vez solamente, que tenemos que repetirla. Dice: y la repetirás, dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Usted vea el fundamento de cómo edificar la familia, amados, porque su responsabilidad no solamente es con sus hijos, es con los hijos de sus hijos. Porque si sus hijos, usted tiene autoridad sobre sus hijos y sus hijos no controlan a sus hijos, entonces usted como padre llamará la atención a sus hijos para que sus hijos pongan a sus hijos en orden. Esa es la responsabilidad nuestra. No quiere decir que nosotros vamos a criar a nuestros nietos. Quiere decir que nosotros vamos a supervisar como personas con más experiencia, a decir: no está bien lo que tu hijo está haciendo. Y con la autoridad como padres, entonces llamaremos la atención a nuestros hijos. Pero esto va ligado a que permanentemente estamos creando un nexo familiar de 3 generaciones, amado. Por tanto, como les dije hace unos cultos atrás, seremos trascendentes. La trascendencia significa atravesar un límite, y usted atraviesa un límite de una generación a otra y a otra. Quiere decir que su familia, amados, será bendecida. Imagínense usted, amados, si un nieto suyo se pierde, usted sufre también. Sus canas bajarán con dolor. Pero si usted ha instruido bien a sus hijos, y ha estimulado y ha exhortado y ha sido prudente en ayudar a sus hijos para que ellos puedan también instruir a los hijos de ellos, entonces tendremos una generación como la que Pablo habla de Timoteo, Loida y Eunice, que fueron 3 generaciones, amados, que se dedicaron al servicio de la obra. Una de las cosas fundamentales es que nuestros hijos tengan una cosmovisión cristiana. La cosmovisión no es más que el pensamiento, que es la filosofía, los conceptos para los cuales hemos sido llamados. Realmente, la cosmovisión pasa a ser una misión cuando la hemos establecido bien. Esto quiere decir que si usted le enseñó a sus hijos a servir a Dios, entonces será un llamado innato que tengan en su corazón de servir al Señor. Ellos sabrán desde tierno que tienen en Dios un plan y un propósito,
que no han venido así porque sí, que no están allí y que van a ser solamente para calentar una silla, sino que ellos cumplen un rol importante en el reino de los cielos. Hay chicos, hermanos, desorientados, no saben a dónde ir. Cualquier amigo los lleva para cualquier lado porque ellos no tienen una cosmovisión. Ellos son sujetos de cualquier viento de doctrina. Cualquiera se los lleva para donde sea porque no tienen criterios. Hablábamos del libro de Proverbios. Dice que ese libro es dado para que sean cuerdos nuestros hijos. Eso significa que no sean locos, que no sean arrebatados, que no sean desordenados, sino que ellos conozcan la justicia, que conozcan la equidad. Un joven, amados, debe de ser formado desde la cuna, desde el hablar, amados. Yo creo que el timbre de voz, la mirada, la expresión debe de ser con todo respeto cuando se dirige a sus padres, amado. Creo yo, amados, que a nuestros hijos les falta mucho conocer el libro de Proverbios. Tenemos nosotros que instruirlos, tenemos que hacerles ver, amados, que ellos no han venido por casualidad, no son fruto de una situación del destino, sino que Dios ha tenido siempre un plan con ellos. Sígame al libro de Salmos, en el capítulo 139. Hay una escritura aquí, amados, que debemos resaltarla, que es provechosa para que conozcamos los planes y propósitos de Dios. Nada es al azar, todo está plenamente establecido en Dios para la vida de nosotros. Dice en el verso 15, Salmo 139, 15, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Nuestros hijos deben de comprender que ellos fueron construidos, edificados, entretejidos por Dios. Que las cosas no estuvieron ahí al azar, sino que todas Dios las estableció. Dice que todas las cosas que fueron escritas fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. El libro de Filipenses dice: y fiel es aquel que empezó la buena obra para terminarla. Nuestros hijos deben de saber, amados, que todas las cosas de Dios están plenamente establecidas. Si Dios se fija en nuestro embrión, si Dios se entreteje en lo oculto las cosas nuestras, ¿cuánto más no se ocupará cuando estemos afuera? ¿Cuánto más Él no habrá planificado cosas maravillosas con nosotros, amado? Dios ha puesto talentos, virtudes, muchas cosas positivas en cada uno de nosotros, y con una diversidad de dones y talentos para nutrir y para estructurar la iglesia. Muchos talentos han sido desperdiciados. Muchos jóvenes se perdieron porque no supieron que habían sido creados para algo positivo, amados. Se desperdició el talento, se desperdició la fuerza, se desperdició la juventud, se desperdició la brillantez que tienen muchos jóvenes. Muchos jóvenes son brillantes, tienen unas mentes lúcidas, unas mentes agudas para muchas cosas, pero no son útiles en el reino de los cielos. Sus talentos es como la parábola de los talentos. Estaba bajo la tierra, sepultado. Y cuando algo está sepultado, está muerto.
son talentos muertos, son virtudes muertas, no sirven, amado. Es maravilloso cuando alguien viene y nos dice, oye, qué hermoso es tu hijo, qué maravilloso ese hijo que tienes, esa hija que tienes es una perla realmente. Me gustaría que uno de tus hijos sea para mi hija. Me encantaría que tu hijo pudiera estrechar una relación con mi hija. Eso nos llena el pecho, nos enorgullece, nos hace ver realmente que nuestros hijos son valiosos. Yo creo, amados, que hemos muchas veces perdido el tiempo y no hemos formado en ellos un carácter. Ellos tienen que tener definido un carácter espiritual. El plan y propósito de Dios a nosotros como padres de familia es que nosotros seamos guía espiritual, seamos formadores de ellos, seamos los que provean y los que guardemos nuestra familia. El libro de Proverbios dice, cuida tu ganado, cuida tus rebaños, cuida tus ovejas. Eso significa, amados, que nosotros tenemos que estar pendientes de ellos en todo momento. David, hermano, el salmista David escribe algo importante, amados, en el Salmo 119, ahí por el verso 19 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Él estaba convencido, amados, que nada de lo que hiciera el joven podría limpiarlo, excepto la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hará la diferencia en nuestros hijos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Significa que tiene que limpiarlo. Significa que tiene que purificarse. Significa que tiene que ser transformado por el poder de la palabra de Dios. No puede ser que uno de nuestros jóvenes esté vacío, sin conceptos, sin palabra que lo edifique, sin palabra que le llene su vida, amados. Nuestros jóvenes son valiosos en la medida de que tengan la palabra de Dios en su corazón. Dice que la palabra de Dios será como corona en ellos, será como plata fina, será como oro, será verdaderamente un distintivo. Y muchas veces, amados, hemos puesto en poco lo que Dios ha establecido para nosotros. Hemos relevado nuestros deberes que Dios ha establecido en nosotros y hemos delegado muchas veces a nadie el cuidado de nuestros hijos. Los hemos dejado que ellos se formen solitos. Y no hemos establecido, amados, la palabra de Dios. Si usted observa con detenimiento la formación que Dios establece para nuestros hijos, es al entrar, al salir, al acostar, al levantar. Significa, hermanos, que su tarea no termina nunca. Si está acostada, tiene que estarle hablando del Señor. Si se levanta, tiene que darle. Dice en las paredes. Yo estoy de acuerdo, amados, que a lo mejor usted diga, yo no voy a coger una brocha y voy a pintar la pared. Pero a lo mejor tiene un franelógrafo. O a lo mejor puede escribir en la puerta de su refrigerador un papel pegado que diga, Jehová te bendiga, Jehová tenga misericordia de ti, Jehová te guarde, Jehová haga brillar su rostro sobre ti. Y que usted ponga el nombre de Dios sobre ellos para que Dios los bendiga. Cuando dedicamos a nuestros hijos, amado, es profetizar, es entregar, amado. Nuestros hijos no son nuestros. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Usted observe, amado, lo que dice el Salmo 118. Vayamos al Salmo 118. Hay una escritura aquí maravillosa que debemos tenerla presente.
Dice, la piedra, en el verso 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas veces, muchas personas rechazan la palabra de Dios. Muchas personas rechazan a Cristo Jesús. Hay muchas personas que dicen no, con que ellos tengan una buena educación, y rechazan la palabra de Dios. La Biblia dice que desde siempre el hombre ha rechazado la piedra que Dios ha puesto como fundamento. El libro de Isaías en el capítulo 28 dice, la piedra que los antiguos edificadores rechazaron es piedra probada. Quiere decir, amados, que si usted repara en cuál es esa piedra y cuál es la palabra que rechazamos, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, esa palabra es la que los hombres rechazan. Esa palabra que ha tenido el poder para crear grandes cosas, para crear todas las cosas que vemos. Esa misma palabra es la que ha sido dada como piedra angular para la edificación de nuestro hogar. Nuestro hogar, amado, nuestro matrimonio, como les dije el domingo pasado, en el libro de Mateo dice que si dos o más se pusieran de acuerdo en un mismo asunto, Él lo hará. Y cuando nos ponemos de acuerdo en la instrucción, en la construcción del carácter y la personalidad de nuestros hijos, entonces vamos a tener cosas maravillosas, amados, porque usted y su esposo se han puesto de acuerdo en la instrucción para sus hijos. Y el problema, y lo bueno, mejor dicho, es que es Dios el que lo va a hacer. Porque dice, si usted se pone de acuerdo con alguien más, y eso es la armonía que debe de ser el fundamento de la familia, cuando el padre y cuando la madre se han puesto de acuerdo en construir y edificar a sus hijos. Amados, las familias se deterioran, las sociedades se han vuelto violentas, la corrupción, no falta que uno diga que es mucho ni poca. Ustedes saben la medida que hay. Usted ve, amados, cómo las naciones se ven envueltas en escándalos tras escándalo. Miren, amados, naciones poderosas, grandes, caen en verdaderos problemas económicos porque la corrupción es una tónica. La corrupción se ha arraigado en las naciones. Vea las naciones vecinas y lo que nos pasa a nosotros, amado. Vea cómo los gobiernos, los que deben de ser referentes de pulcritud, porque para eso son las autoridades. Una autoridad tiene que ser autoridad, y para que tenga autoridad tiene que estar limpia. Miren las autoridades, amado. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa en Brasil. Miren lo que pasa en Venezuela. Miren lo que pasa en Argentina. Miren lo que pasa en Colombia. Miren lo que pasa en el Ecuador. Miren lo que pasa en la presidencia, en la vicepresidencia. Miren lo que pasa en los asambleístas. ¿Por qué, amado? ¿De dónde salieron ellos? De hogares que no tuvieron fundamento. Hay hogares que su fundamento solamente es lo económico, lo social, y algunos han hecho y han apuntado a la política porque saben que allí está la gallina de los huevos de oro. Esa es su finalidad. Por eso hasta se matan, porque su finalidad es obtener pingues ganancias y oprimir a los pueblos. Una nación que nada en petróleo, muriéndose de hambre. Una nación como la nuestra, llena de tantas riquezas y tanta pobreza que hay. Preguntémonos por qué. ¿De dónde salieron esos gobernantes? De hogares
corrompidos también. Ese es el problema, amados. Y se los voy a dar por la palabra y con esto vamos a terminar. Vaya al libro de Oseas. En el capítulo 4 de Oseas. Dice así, amados. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Usted observe, amados, ¿dice mentira esto? ¿No se están enlutando las naciones? ¿No están extenuadas las personas? ¿No están agobiadas? ¿No están inseguras? Dice que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Dice que perjurar. ¿Qué es perjurar? ¿Qué es mentir? ¿Qué es matar? Hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio. ¿Quiénes perjuran? Dicen que dicen la verdad delante de un juez y es mentira. Dice, por lo cual la tierra se enlutará y se extenuará todo morador de ella, como con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, dice. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Hay muchas personas que no reciben la palabra de Dios, muchas personas que muerden los dientes cuando la palabra de Dios les llega, no les gusta. Por eso muchos no toleran la palabra de Dios. Por eso muchos no quieren permanecer en la casa de Dios, porque se les dice la verdad. Y ve al verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y ustedes vean, amado, aquellos que se sentían poderosos van cayendo. Aquellos que se creían súper honrados hoy han sido deshonrados. Usted observe, amado. Preso el expresidente de Perú, preso el expresidente de Brasil, juicios contra la señora Kirchner. Si estuviera vivo el esposo, estuviera también enjuiciado y preso. Si estuviera Chávez vivo, ¿qué pasaría, amados? Y ustedes vean, no he venido a hablarles de política, he venido a hablarles de los hechos, pero ellos salieron de familias que no tuvieron el asidero de la palabra de Dios, el sustento. Y no se trata de elegir una u otra autoridad, porque si sube otro será peor que el anterior, porque vienen de hogares que no tienen la palabra de Dios. ¿A quién se va a elegir, amado? Vendrá otro y hará igual o peor. Por eso, amados, nosotros no dependemos de ningún gobierno, de ninguna cosa, ninguna clase política. No dependemos del precio del petróleo, no dependemos del precio del oro. Nosotros dependemos de la mano de Dios. Ella es nuestro sustento. Ella es nuestro sustento. Nuestro rol solamente es orar por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ese es nuestro rol. Ese es lo que tenemos que hacer, amado. Y cuidar de nuestros hijos. Tener celo en la formación de nuestros hijos. No encargarlos con nadie. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada sobre ellos. Aprendamos de la Biblia. Dice que
Isaac olió a su hijo. Eso le habla de una distancia maravillosa. En su regazo, siempre al cuidado suyo, siempre con contacto por lo menos visual, amado. Entonces, usted tendrá una generación bendecida, amado. Pase lo que pase en el mundo, sus hijos serán guardados porque usted los ha bendecido, usted les ha provisto los elementos necesarios para que ellos sean hombres y mujeres de bien, con una cosmovisión clara. Ellos sabrán que todas las cosas les ayudan a bien. Ellos sabrán que aunque pasen situaciones difíciles, amados, ellos siempre abrirán el Salmo 46. Con esto sí termino, mis amados. Vean lo que dice el Salmo 46. Ellos aprenderán a apropiarse de las promesas de Dios, porque allí está verdaderamente nuestra fortaleza, nuestra edificación. Y aunque la tierra tiemble, amados, ellos podrán confiar en el Señor. Ellos estarán siempre seguros. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amados, Dios tiene control de todas las cosas. Usted haga su parte, que Dios hará la suya. Dios es fiel. Nuestra familia, amados, debe de estar consagrada al servicio del Señor. Tome clara la cosmovisión. Nuestros hijos compartirán la visión nuestra si nosotros somos fieles a la visión que tenemos. Si nuestra filosofía de vida es servir al Señor, entonces ellos también servirán. Acuérdese lo que dice el libro de Romanos. Dice, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Amén. Bendito Dios, Señor, Padre bueno. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, Padre, tu palabra, Señor, que no regrese vacía, que cada padre de familia, que cada madre de familia, que cada joven, Señor, Padre, tome su porción y que la recibamos con alegría, que recibamos tu palabra con gozo, que recibamos tu palabra con corazones sinceros, que estemos dispuestos, Señor, a ser corregidos, Señor Padre, porque al que tú amas, Señor, tu disciplina, Señor Padre, y toda la disciplina, aunque al momento de aplicarla parece dura, Señor, después ella trae frutos apacibles. Señor, en el nombre soberano de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por cada familia que nos escucha en el internet, Señor Padre, que tu palabra, Señor, sea edificando, sea construyendo, Señor, quitando toda filosofía de hombre y toda vana sutileza hueca y vacía, Señor, de este mundo, y sea puesta tu palabra como el fundamento de edificación de nuestra familia. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. El pueblo de Dios dice, estamos despedidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga.